Saludos estimados estudiantes, para el día de hoy vamos a mostrar este video en la cual yo voy a estar colocando tres ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado y ustedes deben entonces identificar por qué método o a qué tipo pertenece cada una de ellas. Bien, recordando un poco lo que ya hemos señalado en clases anteriores, las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y de primer grado que nosotros vamos a estar trabajando son 7 básicamente. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con las de variables separables, las ecuaciones homogéneas y las ecuaciones casi homogéneas o de la forma que aparecen allí dentro de este recuadro. Entonces vamos a ver tres ecuaciones diferenciales y vamos a tratar de analizar cuáles son las características que ellas tienen y luego entonces ver por qué método tenemos que resolverlo. Bien, tenemos entonces las tres ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial, 1 más y cuadrado por un dx es igual a x por un dy. La segunda ecuación diferencial de y sobre dx igual a toda esta expresión que tenemos allí. Y en la tercera ecuación diferencial que vamos a estar analizando, x menos y menos 3 por un dx, 3x menos 3y más 1 por un dy igual a 0. Veamos entonces la primera ecuación diferencial. Bien, vamos entonces a trabajar con la primera ecuación diferencial y vamos a ver sus características. La primera ecuación diferencial es 1 más y cuadrado por un dx igual a x por un dy. Observemos entonces que esta ecuación diferencial es fácil agrupar las x con el diferencial de x y todo lo que tenga y con el diferencial de y de la siguiente manera. Tenemos entonces aquí en nuestra expresión del lado izquierdo la expresión de x sobre raíz de x, es decir, todo lo que tenga x con su diferencial de x y el resto de las variables del lado derecho con su diferencial de y. Para resolver esto simplemente aplicamos integral de ambos lados de la ecuación y podemos entonces resolver esta ecuación diferencial. Por lo tanto, podemos señalar que esta ecuación se resuelve por el método de separación de variables. Veamos entonces el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, la ecuación diferencial que nos dan es de y sobre dx igual y sobre x más x cuadrado sobre y cuadrado más 1. Vamos primero a ordenarla. Para ello, yo voy a trabajar lo que tenemos del lado derecho y voy a unirlo en una sola fracción algebraica. Sacamos mínimo común que es xy cuadrado y procedemos entonces a unir todos los términos de forma tal que me queda la expresión que tenemos en pantalla. Una vez que tenemos eso, observemos que como tengo una fracción del lado izquierdo, fracción del lado derecho, por las leyes de las fracciones, nosotros podemos hacer multiplicación cruzada. Podemos multiplicar numerador del lado izquierdo por el denominador, quedándome xy cuadrado por un dy, y podemos multiplicar denominador del lado izquierdo por todo el numerador del lado derecho y me va a quedar entonces la expresión que tenemos aquí que estoy subrayando. Luego vamos a pasar este diferencial de y para el lado derecho de manera tal que me va a quedar y cuadrado y al cubo, más x al cubo más xy cuadrado por el diferencial de x menos xy cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Analicemos entonces las características de esa ecuación diferencial. No podemos decir que es por separación de variables porque por este tipo de expresiones que están aquí, no podríamos reunir x de un lado y y del otro lado. Así que queda descartado el método de separación de variables. Vamos a analizar el segundo método, que es el de ecuaciones diferenciales homogéneas. Analicemos la primera expresión, que es la que acompaña el diferencial de x. Podemos notar que esa función está formada por tres términos
y los tres términos son de grado 3. Tengo y al cubo, x al cubo, y aquí tengo x elevado a la 1 y y elevado a la 2. Por lo tanto, esta función es homogénea de grado 3. Analicemos entonces la expresión que acompaña al diferencial de y. Tengo la expresión xy cuadrado, que como x está elevado a la 1 y y está elevado al cuadrado, decimos que es homogénea de grado 3. Como ambos términos que acompañan a los diferenciales son homogéneas y del mismo grado, entonces podemos concluir que esta ecuación diferencial se va a resolver por el método de ecuaciones diferenciales homogéneas. Veamos entonces el tercer ejemplo. Bien, en el tercer ejemplo vamos igualmente a analizar las características de la siguiente ecuación diferencial. Ya en este caso ya está ordenada. Observen que tenemos del lado izquierdo de mi ecuación diferencial una expresión acompañando al diferencial de x y una expresión acompañando el diferencial de y. Para hacer separación de variables, si la quisiéramos tratar de realizar, vamos a ver que se nos va a resultar compleja porque ya aquí tengo agrupado por su diferencial de x. De pasar para este lado voy a estar pasando variables x y variables y. Así que no podemos separar las variables. Si analizamos entonces las funciones que acompañan a los diferenciales, observen que los dos primeros términos de mi función están en términos de grado 1, pero el tercer término es de grado 0 porque recuerden que cuando no aparece la variable se entiende que es de grado 0. Así que ya esta primera expresión que acabo de subrayar no es homogénea, por lo tanto no puedo decir que esta es una ecuación diferencial homogénea. Veamos entonces la tercera situación. Si nosotros analizamos la expresión que acompaña el diferencial de x, vemos que es un polinomio de grado 1 que tiene la forma ax más by más c, donde el valor de a está dado por 1, el valor de b mayúscula está dado por menos 1 y el valor de c está dado por menos 3. Analicemos entonces nuestra segunda expresión, que es la que acompaña al diferencial de y. Igualmente no es homogénea porque tanto x como y tienen grado 1, pero el número 1 tiene grado 0, por lo tanto ya no es homogénea. Pero si vemos las características que tiene ese polinomio, es de la forma ax más by más c, donde a minúscula vale 3, b minúscula vale menos 3 y c minúscula vale 1. Por lo tanto, entonces nosotros estamos hablando aquí de que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial casi homogénea y se utiliza entonces su procedimiento para resolverla. Vamos a adelantar un poquito su procedimiento. Aquí estoy mostrándole los valores tanto de A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Qué me dice la teoría? Primero yo tengo que determinar si la multiplicación de AB menos BA, como lo estoy subrayando, es igual a 0 o es distinto de 0. Reemplazando los valores obtenemos que AB menos BA es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que son dos rectas paralelas y que se va a realizar una sustitución t igual a x más by para luego entonces la ecuación diferencial que nos va a quedar la vamos a resolver por separación de variables. Estos son los tres casos que hemos visto hasta el momento de ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. En el próximo video entonces vamos a mostrar cómo resolver estas mismas ecuaciones utilizando cada uno de los tres métodos.